Leemos en el libro de los Hechos, su capítulo 2, los versos 39 al 41. Porque para vosotros, dice el verso 39, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El título de nuestra reflexión de hoy es El bautismo voluntario y la salida de la sociedad perversa. Y conforme al título, el primer punto en el que quiero invitarles a reflexionar es que la conversión es voluntaria. Y luego, un segundo punto, que efectivamente el bautismo es inmediato a la conversión y es voluntario. ¿Por qué tengo que decir que la conversión es voluntaria? Parecería ocioso, parecería obvio que la conversión es voluntaria, pero no siempre ha sido así. Vamos a ver por qué es muy importante que la conversión sea voluntaria y vamos a ver algunos ejemplos de propuestas religiosas y políticas que no lo consideraron así. Porque cuando digo conversión, no estoy hablando de pasarse de una iglesia a otra. Eso puede ser un efecto secundario. Si alguien dice, bueno, es que ya me convertí de una iglesia católica a una iglesia evangélica, o de una iglesia evangélica a una iglesia católica, o de la iglesia presbiteriana a la iglesia pentecostal. No estoy hablando de conversión en ese sentido. Ese tipo de conversión no tiene importancia. Cuando digo conversión, es lo que el apóstol Pedro había dicho cuando invitó a las personas, cuando aquellos preguntaron, ¿qué haremos? Ya matamos al Mesías, ¿ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, y dijimos que arrepentirse es dar la vuelta y caminar al revés de cómo íbamos caminando. Íbamos caminando para alejarnos de Dios, dándole la espalda a Dios. Arrepentirse, volverse, convertirse, es dar la media vuelta y en vez de darle la espalda a Dios, empezar a caminar hacia Dios. Eso es convertirse. Y en el momento en que tomamos esa decisión, implica que estamos reconociendo que el Mesías ha llegado, que el Mesías nos está ofreciendo su perdón y que se constituye Señor de nuestra vida. Entonces, esta media vuelta es la decisión de volverme a Dios, hacia Dios, es saber que Dios me ha perdonado, aceptar, creer que Dios me ha perdonado y saber, porque lo he decidido, que ya no soy el dueño de mi propia vida, ya no soy el dueño de mi propia vida, ahora el dueño de mi vida es Jesús. Eso es convertirse. Eso es, digamos, visto desde la perspectiva humana. Convertirse es esa media vuelta, esa decisión, ese entendimiento, esa fe.
desde la perspectiva de Dios es más profundo y tremendamente trascendente y milagroso. Porque en la conversión Dios me ha perdonado, me ha adoptado como su hijo, me ha hecho justo, me mira como justo, me ve como su propiedad, me ha santificado, me ha sellado garantizándome la resurrección de mi cuerpo y la vida eterna. ¿Es mucho o no? La conversión significa mucho. Tenemos ejemplos en los evangelios y en el libro de los Hechos. Allá en el evangelio de Lucas, que ya estudiamos, recuerden aquella mujer que se arroja llorando a los pies de Jesús, que era una prostituta que al encontrarse con Jesús ha decidido que su vida va a dar un giro. Y Jesús le dice que está perdonada. O en la parábola, también en Lucas, de aquel hijo que se había ido de la casa y está por allá en el lodo entre los cerdos muriéndose de hambre. En el momento en que reacciona, se levanta y dice, volveré a mi casa. Eso es la conversión. En el libro de los Hechos vamos a ver a un Pablo que va camino a Damasco y dice el texto, respirando amenazas y muerte, ¿no? Respirando amenazas. Encontrarse con Jesús y darle un giro a su vida. Eso es la conversión. No se trata solo de pasar de una iglesia a otra. Podríamos estar igual de condenados en cualquier iglesia si no nos hemos encontrado con Cristo. No se trata de estricto sensu un cambio de religión. No se trata de un esfuerzo a lo largo de toda la vida para ver si cuando me muera Dios me juzga y me salva. No, la conversión es la certeza de que estoy perdonado, es la certeza de que soy un hijo de Dios, es haberle entregado a Cristo mi vida para que Él sea mi dueño. Cuando Pablo escribe las epístolas, si usted las lee con cuidado, nunca está diciendo recomendaciones para que a lo largo de la vida procuremos que al final alcancemos la salvación. No es así. Pablo siempre se está dirigiendo a nosotros como los santos, los escogidos, los justificados, los sellados, los que somos el templo de Dios, los hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, eso es la conversión. Muchas personas, aún dentro de las iglesias, no entienden lo que es la conversión. Siguen con la idea de que son buenas personas y están en la iglesia correcta. Eso no es conversión. Con la idea de que nacieron en esa iglesia que es la buena, donde se predica la verdad, y desde niños entonces no necesitan convertirse. O siguen pensando, y eso la gran mayoría, que las buenas obras, el esfuerzo, los sacramentos irán abonando para que al final tal vez Dios decida que sí se salvan. No han entendido la conversión. La conversión es una entrega, es como casarse una sola vez en la vida. De parte de nosotros es rendirnos a Cristo para que sea nuestro dueño, y de parte de Dios es hacernos sus hijos y habernos perdonado, habernos regalado la vida eterna. Eso es la conversión. ¿Y por qué tiene que ser voluntaria la conversión? Porque Dios es amor y todos los actos de Dios son actos de amor. La creación es un acto de amor de Dios. Que Jesucristo haya venido a morir por nosotros es un acto de amor de Dios. Que Dios nos haya dado el regalo del Espíritu Santo es un acto de amor de Dios. Que tengamos una Biblia en nuestras manos, que seamos parte de una familia espiritual, de una comunidad, que estemos vivos, que el mundo se preserve, es un acto de amor de Dios. Que Dios nos regale, sí, con todas sus letras, regalar la vida eterna, regalada,
y que esa vida eterna es una comunión matrimonial íntima, amorosa entre Dios y nosotros. Todos los actos de Dios son actos de amor. Si la salvación surge del amor, es un encuentro con el amor de Dios y es una promesa de un matrimonio de amor eterno con Dios, la única respuesta posible del hombre es el amor. Y el amor tiene que ser voluntario. No puede haber una conversión forzada, porque el amor no puede ser forzado. Y no porque pensemos que el amor es un sentimiento que no puedo forzar. No nos limitamos a ver el amor como un sentimiento. El amor es una decisión. Y por tanto, el amor no puede ser forzado. Tiene que nacer de la voluntad de cada persona. Dios me ama. Y si yo voy a casarme eternamente con Dios, tiene que ser una respuesta de amor y por tanto una respuesta voluntaria. ¿De acuerdo? Ahora, ejemplos de cuando no se ha considerado la conversión voluntaria. La primera idea que viene a mi mente es una idea teológica. Dios, desde antes de crear a los seres humanos, dice esta propuesta, no estoy diciendo yo, dijo, a este grupito lo voy a crear para que sean mis hijos. Y a este otro grupito lo voy a crear para que se vayan al infierno. Así dijo Dios, según esta propuesta, ¿no? Oye, ¿y por qué Dios escogió que estos se salven y que estos se vayan al infierno? Porque Él es soberano y en sus decretos inescrutables así lo decidió. Entonces estos que se van a ir al cielo, ¿se van a convertir voluntariamente? No, no se van a convertir voluntariamente. A ellos Dios les va a dar la gracia que les va a obligar, y esa sería la palabra, porque no hay otra, les va a obligar a creer y a ser salvos y a aceptar la salvación. Por eso se van a salvar. No es de que quieran o no quieran, es que la gracia es irresistible y los va a llevar a que acepten la salvación. Y entonces, ¿para qué se van a ir al cielo? ¿Para un acto de amor eterno con Dios? No, para la gloria de Dios, para estar alabando a Dios y adorando a Dios. Ah, bueno. ¿Y este otro grupito, por qué se va a ir al infierno? Porque Dios decidió encerrarlos bajo pecado y no les va a dar el arrepentimiento, no hizo que Cristo muriera por ellos y por eso ellos se van a ir al infierno. ¿Y por qué se van a ir al infierno? Para mayor gloria de Dios. Oye, ¿eso no significaría que Dios no es amor? Nosotros no podemos saber lo que Dios decida, no lo podemos juzgar porque Él es soberano y Él puede escoger lo que quiera. Entonces, en esta postura, Dios no está invitando al hombre a una conversión voluntaria. No es voluntaria. El que no se convirtió porque Dios dijo que no se iba a convertir. Y el que se convirtió porque Dios decidió que ese se tenía que convertir. ¿Me explico? O sea, bueno, algunas personas, tal vez aquí a la distancia, me van a tirar pedradas por lo que estoy diciendo, ¿no? Entiendo que es una teología muy difundida, muy acendrada en algunos hermanos. Es una invitación a meditar en ella, ¿sí? De todas maneras somos hermanos, ¿eh? Si usted cree que se va a salvar porque Dios lo va a obligar y porque Dios así lo decidió, está bien. De todas maneras nos vemos en el cielo, ¿no? Seguimos siendo hermanos. Por eso es una invitación a reflexionar. Escogemos la postura teológica y filosófica que entiende que los atributos de Dios son valores eternos, parte de su carácter, y que Dios no va ni puede ir en contra de sus atributos. O escogemos la otra postura, Dios no tiene atributos, Él decide lo que quiera, Él es arbitrario y todo lo que decida está bien porque Él lo decide Él. Son las dos posturas, ¿no? Bueno, el segundo ejemplo de cuando la conversión y el bautismo no son voluntarios,
Estoy pensando, por ejemplo, en los judíos, en el Imperio Español de Isabel y Fernando, los reyes católicos, ¿no? Dice Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de España, para que España sea un reino unido, ya no tiene que permitir la presencia de los musulmanes ni de los judíos. La España tolerante, donde aquellas tres grandes religiones convivieron armoniosamente, se convierte ahora en una España intolerante, perseguidora, y se decreta por parte de los reyes que todos los judíos del Imperio Español tienen que bautizarse a más tardar en agosto de 1592 o salir del imperio. Salir del imperio es salir sin nada, no pueden llevar dinero, no pueden llevar nada. Es abandonar lo que tenían, y muchos judíos tenían mucho. Abandonar sus casas, sus propiedades, sus joyas, todo. Y salir sin nada, si no se quieren bautizar. Los que se quieran quedar en el imperio tienen que hacerse cristianos, entiéndase en ese contexto católicos, tienen que hacerse católicos, bautizarse como católicos. Realmente en su corazón querían reconocer que Jesús había sido el Mesías, eso no importaba. Tienes que bautizarte y ser parte de la religión. Era una conversión forzosa. Muchos judíos, con tal de no perder lo que tenían, se bautizaron como católicos y en secreto siguieron practicando el judaísmo. La Inquisición sospechó, comenzó a vigilarlos y comenzó a torturar y a quemar a los judíos que en secreto seguían siendo judíos. Criptojudíos, quiere decir judíos secretos. Entonces estaban estos judíos del Imperio Español, que eran los judíos más cultos de los 10 siglos de la Edad Media, obligados a convertirse, y tendríamos que poner convertirse entre comillas. Hubo algunos judíos verdaderamente conversos, se volvieron ilustres biblistas o teólogos católicos, pero la mayoría solo vivió una conversión aparente, una conversión forzada. Otro ejemplo de conversión forzada es la que se dio en América con los indígenas, como se llama uno de los libros de ese tema, La cruz y la espada. Tú eres un indígena que no sabe nada del cristianismo, ni siquiera entiendes el español, pero híncate, reconoce esta cruz y déjate bautizar, o aquí está la espada en tu cuello, y si no lo haces, te matamos. Entonces, pues los indígenas, por miles, quizá millones, fueron bautizados a fuerza. Ya eran cristianos. La verdad es que pues ninguno de ellos entendía, y hasta la fecha en muchos de nuestros pueblos, donde las personas son extremadamente religiosas, no entienden el cristianismo. Celebran sus tradiciones, están dispuestos a matar al que no participe de sus fiestas, a expulsarlo, a adorar sus imágenes, detrás de las cuales hay todo un sincretismo, es decir, una mezcla de religiones, ¿no? Ya se acerca el 12 de diciembre e independientemente de la devoción a María, que tengan algunos católicos más conscientes, la mayoría de católicos guadalupanos no sabe qué cosa es el cristianismo, ni sabe cuáles fueron los antecedentes de la diosa Tonantzin, que se celebraba el mismo día 12 de diciembre en el mismo cerro del Tepeyac. No lo saben.
Y si ustedes ven a las personas celebrando de la noche del 11 al 12 de diciembre, celebran, curiosamente, en teoría, tendrían que celebrar algo espiritual, emborrachándose, peleándose, echando cohetes. Yo no sé si a la Virgen le gusten mucho los cohetes, o a los santos, porque siempre les tenemos que echar cohetes, ¿no? Usted puede hablar contra Cristo y decir que Cristo fue un comunista y que Cristo sí se casó y que Cristo no se murió en la cruz y que lo que sea. Y nadie lo va a linchar. Pero cuidadito y diga usted algo contra la Virgen o algunas de las devociones populares. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente tiene devociones secundarias a personajes secundarios, pero no conoce a Cristo. Porque la convirtieron a fuerza. Ese es el punto. Algunos indígenas, bajo la ropa de las imágenes de santos, metían las imágenes de sus dioses, que llamaríamos prehispánicos. Y entonces se volvieron muy devotos. De repente, algunos misioneros jesuitas, por ejemplo, dijeron, bueno, estos indígenas ya son más devotos que nosotros. Hasta que descubrieron que abajo de las ropas estaban los otros ídolos. ¿Qué hicieron con algunos jefes de esos grupos? Los mataron. ¿Qué hacían con el indígena, especialmente si era un líder que faltaba a la misa? Colgarlo de las manos. Muchos, por la falta de circulación, quedaron mancos, quedaron sin manos, ¿sí? Entonces, noten ustedes que esas son conversiones forzadas. Podemos decir que en nuestros países latinoamericanos, por esta conversión de indígenas, son mayoritariamente católicos, pero eso no quiere decir que podamos afirmar que son países cristianos, ¿no? No son países cristianos. Muy bien, otro ejemplo, también en el mundo protestante, dos de las primeras iglesias de la Reforma, que fueron la iglesia luterana y la iglesia calvinista o reformada, fueron iglesias magisteriales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una unión entre la iglesia y el Estado. El Estado está para respaldar, cuidar a la iglesia y aún para castigar la blasfemia y la herejía. En esto, tanto la teología católica como la teología calvinista coinciden. El Estado tiene como obligación evitar y castigar la herejía y la blasfemia y la inmoralidad. Porque el derecho civil, podía estipular leyes que frenaran la conducta moral, si era netamente moral, por la idea del pecado original. Las leyes civiles tenían que limitar el pecado original y castigar a aquellos, desde los que no fueran al culto o no guardaran el día del Señor, el domingo, hasta, por supuesto, y sobre todo, los pecados sexuales, que son los que han espantado siempre más a la iglesia, ¿no? Entonces, en estos ámbitos no se va a la iglesia voluntariamente. Uno tiene que adoptar la religión del rey del país en donde vive y está obligado a cumplir con la iglesia, y no ir a la iglesia puede hacerse acreedor del castigo. Y cometer faltas morales implicaría azotes públicos o multas o cárcel. Faltas morales. En México, hasta la época de Gómez Farías, el cobro del diezmo por parte de la Iglesia Católica era obligatorio. Si usted no pagaba el diezmo, es como no pagarle Hacienda ahorita, ¿no? Llevaba sus castigos, ¿eh? Entonces ahí no hay una conversión voluntaria. La gente es cristiana porque nació en ese lugar o en ese país cristiano.
porque nació perteneciendo a esa iglesia magisterial o porque lo bautizaron desde niño. Y con esto paso a mi segundo punto, ¿no? El bautismo también tiene que ser voluntario. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, se relacionan los ejemplos de cuando el bautismo no es voluntario. Recuerde que si el bautismo es la señal que yo debo dar porque va a fortalecer mi entendimiento, va a fortalecer mi conciencia respecto al discipulado que estoy iniciando. Cuando yo he decidido que Jesús sea el Señor de mi vida, eso tiene que quedar muy claro. Todos los ritos o signos, signo quiere decir algo que se ve, que es exterior, que es físico, no tienen ningún poder. Ningún rito tiene un poder. Ni la unción con aceite, ni tomar la Santa Cena, ni el bautismo, ni la imposición de manos, ni el velo de las hermanas, ningún rito tiene ningún poder. Todos los ritos sirven solamente como enseñanza de lo que debe estar adentro de nosotros. El bautismo es el signo para fortalecer la conciencia del que se está convirtiendo, para fortalecer esa conciencia de que hoy he decidido seguir a Cristo. Hoy he tomado una decisión muy importante. Acuérdense que convertirse es como casarse, porque es unirse a alguien, es unirse a Dios. Sobre todo las mujeres, cuando se van a casar, podrían simplemente decirle a su esposo o al que va a ser su esposo, sí me caso contigo, y entonces decidirlo y ya considerarse casados. Pero no, a las mujeres les gusta que vaya toda la familia y todos los amigos y que haya un vestido blanco y que haya un fiestón. No. ¿Por qué? Porque es un signo de que se está tomando una decisión importante, trascendente, que afecta la vida entera, ¿no? Bueno, pues eso es el bautismo. Ahora bien, entonces debe ser voluntario porque es el sello de la conversión. ¿En qué casos no es voluntario? Cuando un niño que todavía no tiene conciencia es bautizado. Eso no es un bautismo voluntario. Un niño empieza a tener verdadera conciencia hasta los 5 o 6 años de edad. Varía con cada niño, ¿no? Hay unos niños más despiertos, otros niños que tardan más en su desarrollo. Eso no es problema. Pero el niño recién nacido, decíamos el domingo pasado, no ha pecado ni tiene conciencia de arrepentimiento, ni de la fe, ni de quién es Cristo. Además, Jesús dice, de los niños es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, a veces a los padres se les obligaba a bautizar a sus hijos. Cuando los primeros cristianos del siglo XVI entendieron que el bautismo debía ser voluntario, debería ser consciente, algunos padres decidieron no bautizar a sus pequeños. En Inglaterra, en la iglesia anglicana, algunos de esos padres fueron condenados a tener una piedra en el cuello y ser ahogados en el río, como castigo por no bautizar a sus hijos. ¿Ve? Entonces, imagínense. Hoy, pues para nosotros es muy fácil, nos tocó vivir una época de libertad de cultos, más bien ahora estamos en el otro extremo, parece que todo se vale, que cada quien haga lo que se le dé la gana, o como dice un libro, mi deseo es la ley. Y tiene toda la razón el título de este libro, ¿no? Mi deseo es la ley. En ese mundo vivimos ahora. Pero en otras épocas no. No bautizar a tus hijos te podía costar la muerte. Pero, insisto, cuando usted bautiza a un niño que no tiene conciencia, no hay un bautismo voluntario. Yo espero que no, pero ¿qué tal si cuando el hijo crezca y dice, ¿tú por qué me bautizaste? Si yo no dije que sí, ¿verdad? En fin, ¿a qué edad de una vez
porque ha sido una pregunta frecuente, ¿a qué edad podemos bautizar un niño? Yo creo que un niño de 5 años, 4, 6, que ya pueda saber quién es Jesús y que de manera muy consciente y voluntaria diga, yo me quiero bautizar, ya lo podemos bautizar. Pero ya es un bautismo voluntario acompañado de la fe. Ya es una decisión. ¿Me explico? Eso es diferente. Cuando bautizamos a un indígena que no sabe qué estamos haciendo, cuando obligamos a bautizarse a un judío que no está de acuerdo, cuando bautizamos a un niño que no tiene conciencia, o a un idiota que no piensa, no es un bautismo voluntario. ¿Sí? El bautismo debe de ser voluntario. Así que cuando el mismo ejemplo de los españoles, decía yo, llegaron aquí, empezaron a bautizar a los indígenas. Algunos con una intención un poquito más sincera, estoy pensando en la orden de los franciscanos, ellos bautizaban inmediatamente, aunque el indígena no entendiera, porque en su concepto de sacramento, el bautismo per se, el acto de ser bautizado, el agua misma del bautismo, lava el pecado original. ¿Sí? Aquí hay una diferencia teológica. Para nosotros el acto de bautizarnos es solo una confirmación de nuestra conversión. Para las iglesias sacramentalistas, el acto sí lava el pecado original, ¿no? Esa no es nuestra postura. Porque para empezar yo preguntaría, ¿y qué es eso del pecado original? Ya lo he dicho en otras ocasiones. Búsqueme en la Biblia la frase pecado original, ¿no? Por acá hay, a ver si nos ayudan a encontrar lugares. No hay en la Biblia un versículo que diga tal cosa como pecado original. ¿Sería otra discusión? Estoy consciente que sería otra discusión. Pero por tanto, en ninguna parte dice que el bautismo lava el pecado original. Nosotros no creemos que el bautismo solo, por el puro acto de bautizarse, alguien se convierta en hijo de Dios y se haya borrado el pecado, se le hayan caído los cuernos. No creemos eso. Más bien creemos lo contrario. Cualquier persona bautizada sin convertirse es un pingo remojado. Sigue siendo un pingo remojado, ¿no? Por eso es que vivimos en un país con más de 90 millones de personas bautizadas cuando eran bebés. Y no podemos decir que vivimos en un país cristiano, ni que más de 90 millones de personas son cristianas. ¿Qué prueba más práctica queremos ver en la realidad? ¿No? Entonces, el bautismo no es un sacramento, no tiene ningún poder. El bautismo es un signo didáctico para beneficiar, como didáctico que es, para enseñar al creyente. Esa es su tarea. El bautismo debe ser también inmediato, porque decía yo de los dos extremos. Cuando bautizamos al que no está convertido, estamos administrando un bautismo sin el único requisito. Ya veremos en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, cuando un hombre le pregunta al diácono Felipe, ¿qué necesito para bautizarme? Y Felipe le contesta, ¿crees? Eso es todo. ¿Crees? Bautizar a una persona que no quiere creer o que no entiende nada, no es tener el requisito de creer. El otro extremo, que se da sobre todo en el mundo evangélico, es no permitir que
el convertido, el que se está convirtiendo, se bautice. Primero porque no se le habla de eso. Y cuando el recién convertido empieza a oír y a entender que hay tal cosa como el bautismo, lo pide y entonces le ponen obstáculos. A ver, tráenos tu acta de matrimonio. Vamos a ver si ya no fumas. Vamos a ver cómo te portas. Tienes que venir a un curso, tienes que venir a aprender el catecismo. Y cuando ya pasen unos 6 meses, un año, de que veamos de que sí, ya eres cristiano y que ya puedes responder a las preguntas doctrinales, ya te bautizamos. Pero como lo vimos ya en Hechos 2 y se seguirá mostrando a lo largo del libro de Hechos, los apóstoles nunca pusieron estos requisitos, ni otros parecidos, nunca. ¿Por qué ponemos esos requisitos si el bautismo es la inscripción a la escuela de Jesús? El bautismo es la inscripción al discipulado. Es como si alguien dice, yo me quiero inscribir en la universidad o yo me quiero inscribir en los diplomados del Museo de la Biblia y le decimos, te vamos a hacer un examen, si ya te sabes todo, te inscribimos. Si ya se sabe todo, ¿para qué lo inscribimos? ¿Verdad? El bautismo es la inscripción, no es la graduación. La graduación es cuando usted resucite y ahí vas a ver si tiene 6 o tiene 10. Ahorita no. Ahorita usted se inscribe bautizándose. Oiga, pero ¿y si bautizamos a todos los que dicen por primera vez que oyen y que se quieren bautizar y luego no siguen adelante? Pues yo preguntaría 2 cosas. Cuando usted bautiza a la gente un año después, ¿todos siguen adelante? ¿Eso es garantía de que todos siguen adelante? No. En Juan capítulo 6, muchos de los discípulos abandonaron a Jesús. Cuando Él dejó de convertir o de multiplicar los panes, cuando les dijo que lo seguían por lo económico, por la comida, y no dispuestos a renunciar a todo, la mayoría lo abandonó. Recuerde, a tal punto que Jesús se volteó hacia el grupo de los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y es cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero la mayoría de los discípulos lo había abandonado. Y según Juan capítulo 3 y 4, estaban bautizados en agua. Entonces, si en el capítulo 3 y 4 una multitud se bautizó, estos tamales ya llegaron 3 veces. ¿Será que ya tienen hambre, hermanos? ¿O ustedes están llamando a los tamales? En los capítulos 3 y 4 de Juan, una multitud se bautizó. Y en el 6, una multitud de bautizados abandonó a Jesús. Así que mi pregunta es, si a Jesús lo abandonaron unos bautizados, yo qué me espero, ¿no? Nos abandonen los que quieran. Nosotros cumplamos. Nosotros demos lo que tenemos que dar. Proclamemos lo que tenemos que proclamar, ¿no? Y punto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, miren, sin embargo, desde principios del segundo siglo, ya comenzaba esta doctrina de no bautizar inmediatamente a los nuevos creyentes. Hay un documento que se conoce como la doctrina de los apóstoles, en griego, la didaché. Este documento es quizá del año 120 después de Cristo. Está cerca de la etapa apostólica, acaba de terminar la etapa apostólica. Sin embargo, no es un documento apostólico, aunque se llame didaché de los apóstoles, no es un documento apostólico, es poquito posterior. Y estuvo a punto de formar parte del Nuevo Testamento. En algunos códices del siglo IV todavía aparece entre los libros del Nuevo Testamento.
Eso significa que hubo algunos sectores de la iglesia que pensaron que sí era apostólico y que por tanto debería de estar en la lista o canon de los libros de autoridad divina. Finalmente, y creo que esto, como todo el proceso del canon, por la guía del Espíritu Santo, la mayor parte de la iglesia no lo reconoció y ahora es un documento interesante de la época patrística, de la época de los padres apostólicos, pero no es parte del Nuevo Testamento. Y qué bueno, les leo lo que dice la Didache en su título 7 en cuanto al bautismo. Dice: en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, o sea, el resto de la anterior del escrito, son algunas doctrinas que hay que enseñar al nuevo, ¿no? Y luego bautizarlo. Estos ritos de bautismo con el tiempo se volvieron incluso más complicados, ¿eh? Hay iglesias donde antes de bautizarte te exorcizan. Y en algunas tienes que confesar los pecados. Claro, cuando eso es voluntario, puede ser en el libro de los Hechos, así lo registra. Algunos venían y se bautizaban confesando sus pecados. Pero cuando se vuelve un rito, una liturgia obligatoria, a ver, te vamos a bautizar, cuéntanos todos tus pecados. Eso es grave, ¿sí? Se puede volver hasta un arma política de manipulación. Y eso del exorcismo, como si todos estuviéramos endemoniados antes de estar bautizados, ¿no? O, bueno, en fin. Una vez enseñados los preceptos anteriores, bautizad en el agua viva. Agua viva es agua corriendo. Así que ya para esta época preferían no bautizar en piletas. Y pues a mí me sale un signo de interrogación, porque entonces no había agua potable. Y muchos sitios para bautizar eran estanques. ¿No se acuerdan del estanque de Bethesda? Eran estanques, ¿no? Y luego dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiere ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero fíjense lo que está suponiendo como preferencia. Si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Bueno, nuestro clima sería al revés, ¿verdad, pastor? ¿Y va a estar calientita el agua? Bueno. Si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza. Aquí comienza el bautismo por aspersión. Sí, es realmente antiguo, ¿no? Echar agua sobre la cabeza. Yo no estoy cerrado a eso. Yo fui bautizado por aspersión en la iglesia metodista a los 10 años de edad, ¿no? No falta que me vayan a decir: pastor, bautícese. Yo fui bautizado en la iglesia metodista a los 10 años de edad por aspersión. Y estoy de acuerdo que si en algún lugar verdaderamente no hay nada de agua, o la persona está en un hospital a punto de morir, no la vamos a llevar a la alberca, ¿no? De acuerdo. Pero cuando es posible la inmersión, acuérdense que de lo que se trata es que la conciencia aprehenda la realidad en la que está entrando, ¿sí? Me adelanto otra vez a Hechos 8, cuando aquel hombre le dijo a Felipe: ¿qué obstáculo hay para que yo me pueda bautizar? Felipe le dice: si quieres, si crees. Y entonces Felipe mandó parar el carro y bajaron al agua. ¿Dónde estaban? En el desierto. Alguien podría decir: bueno, en el desierto le hubiera dicho Felipe: préstame tu cantimplora y aquí te echo tantita agua y ya estás bautizado, ¿no? Providencialmente iban llegando seguro a un oasis, porque dice: pararon el carro y bajaron al agua. Entonces, sí es el desierto, casi no hay agua, pero si a pesar de que es el desierto hay un oasis, pues mételo al agua.
¿no? Entonces lo mejor es la inmersión. Luego dice que le eches 3 veces agua en la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí creo yo que está equivocado el asunto, porque ya dijimos que no son 3 nombres y no son 3 dioses. Es un solo Dios. Padre es el mismo Dios, Hijo es el mismo Dios, Espíritu Santo es el mismo Dios, aunque sean personas diferentes. Y su nombre, o uno de sus nombres, es Jehová, y en su sentido más pleno, Jesús, es decir, Jehová salva. Por eso dice, bautizándolos en singular, en el nombre. Si yo bautizo 3 veces, ya no es un bautismo en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que el bautismo es en el nombre de Jesús? Se me quedan viendo raro. En Hechos 2 ya lo vimos, ¿no? Y bautícense en el nombre de Jesús, dice Pedro, porque es un solo nombre que revela, que implica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tenemos que echar agua 3 veces en la cabeza, ni sumergir 3 veces a las personas. He visto pastores que sumergen 3 veces y dicen, en el nombre del Padre, y ya sale, en el nombre del Hijo, y sale, en el nombre del Espíritu, y sale y dice, me rindo, ¿no? No, ¿por qué? Es un bautismo y es un solo nombre, no son 3 veces. ¿Sí? Ese es otro error. Sigue la didaje. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra y el que va a ser bautizado y otras personas, si pueden, ayunen. Sale un signo de interrogación. ¿Para qué? ¿O dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice? Digo, hay momentos en que las circunstancias se prestan. Pablo se encontró con Cristo y en ese momento se convirtió. Él no se bautizó en ese momento porque los que lo acompañaban, todos eran perseguidores de los cristianos. Él llegó a la ciudad de Damasco y fue tal el impacto de su encuentro con Cristo que en 3 días no comió. Y entonces llegó Ananías al 3er día y lo bautizó. Ahí se entiende por qué hubo un ayuno. Pero estamos en Hechos 2, y en Hechos 2 Pedro acaba de predicar y les dice que se bauticen. Y 3,000 personas ese día, ¿qué hacen? Se bautizan, se fueron a ayunar. ¿Estaban Pedro y los demás ayunando? Nadie estaba ayunando. Nosotros practicamos el ayuno, creemos en el ayuno como una forma de examinarnos, de rendirnos ante Dios, de manifestar una profunda preocupación por nuestro pecado y por el entendimiento de la voluntad de Dios. Sí, claro que sí. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que un requisito para bautizarse es ayunar. Ni, como dije hace rato, y acostumbran iglesias orientales, exorcizar al candidato. ¿Sí? Al neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. Es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas. En fin, ya es otro tema. Eso dice la didaje respecto al bautismo, ¿no? Algo que ya no está en el libro de los Hechos. Nosotros como cristianos, y sobre todo quienes provengan del ámbito evangélico, no conocen la patrística. En el mundo católico y en el mundo de la Iglesia Ortodoxa griega, sí se conoce a los padres de la Iglesia, o sea, los líderes que vinieron después de los apóstoles. Y los libros y los predicadores citan qué dijo Crisóstomo, qué dijo Cirilo, qué dijo Orígenes, Ireneo, Papías, Tertuliano, etcétera, ¿no? En el mundo evangélico, pues ese quién es, ¿no? Tertuliano, sabe quién sea Tertuliano, no me interesa Tertuliano. Ese es un error. El mundo cristiano evangélico debe familiarizarse con la teología de los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos constituyen el puente entre ese cristianismo pequeño, perseguido, y el momento posterior en que el cristianismo
es la fuerza principal que transforma el imperio. ¿En qué punto se desarrolló la teología cristiana? ¿Quiénes ayudaron a que se comprendiera lo que en el Nuevo Testamento está implícito, pero no explicado? Como la cristología, la Trinidad, el tema del pecado, de la salvación, del fin del mundo. La patrística, tenemos que conocerla, pero también, es un equilibrio, porque también tenemos que reconocer, y aquí está el ejemplo en la Didache, que desde principios del siglo II comenzaron ciertas tendencias y ciertas doctrinas que se irían apartando cada vez, paulatinamente, del Nuevo Testamento. Hasta que lleguemos a una época donde el cristianismo que se practica es tan ajeno, es tan diferente al que está en la Biblia. Hay que reconocer eso, ¿no? Entonces, ambas cosas. Recuperemos todos los aportes que enriquecieron la teología cristiana desde los padres de la Iglesia. Pero sepamos discernir, sepamos separar aquello que ya empezaba a apartarse del Nuevo Testamento, que después cuajó en un sincretismo, en una salvación por obras, en un exagerado sacramentalismo. Bien, entonces el bautismo debe de ser voluntario e inmediato. Ahora bien, dice el apóstol Pedro en el texto que leímos, el verso 1. Antes, no quiero que se me olvide esto. En contraste con la actitud religioso-política católica y de las iglesias magisteriales protestantes, como luterana y calvinista, los reformados españoles tuvieron otra actitud. Cuando se habla de la reforma, siempre hablamos de los de la Europa más continental, más hacia el oriente. Lutero, Melanchthon, Bucero, Teodoro Beza, Calvino, Osiander. Pero cuando hablamos de los reformadores españoles, una característica de la reforma en España, bueno, son varias. Primera, la reforma en España prácticamente ha alcanzado las mismas conclusiones que Lutero, antes que Lutero. Estoy hablando del más importante de ellos, Juan de Valdés. Juan de Valdés, que tradujo la epístola a los Corintios, que tradujo los Salmos al castellano, y que era un humanista, y que escribió el alfabeto cristiano, en donde ya podemos encontrar la doctrina de la justificación. Sería el primer catecismo anterior a cualquier catecismo de Lutero. Por años, pocos años antes, pero fue el primero, ¿no? La Reforma española no nace solamente de las ideas luteranas. La Reforma española nace cuando menos de 4 vertientes. La teología de los judíos conversos, importantísimo. La teología de los católicos que buscaban la experiencia interior, la experiencia espiritual y estaban en contra de ese exagerado ritualismo, como Tomás de Kempis o Santa Catalina de Siena. Nace del humanismo, de este deseo de volver a los modelos de la antigüedad y a reconocer la dignidad del hombre creado por Dios, como Erasmo de Róterdam. Y nace del encuentro con Lutero. Entonces, la Reforma española, a diferencia de la Reforma en Alemania, nace de 4 corrientes diferentes y por eso es más rica, es mucho más rica. Y por eso la actitud de los reformadores españoles es diferente. Podríamos decir que ellos no obligan a nadie a convertirse ni a asistir a la iglesia.
y tampoco se pelean con otros cristianos. Mientras los católicos están persiguiendo a los calvinistas están en guerra con los luteranos. Y los anglicanos y los calvinistas y los católicos están persiguiendo a los anabaptistas. Es una perseguidera entre ramas del cristianismo. ¿Cómo podemos llamar a la doctrina de los reformadores españoles de concordancia y tolerancia? ¿Quiénes predicaron que no se podía obligar a nadie no solo a convertirse, sino a profesar tal doctrina? Miren, voy a poner el contraste. Cuando el doctor español Miguel Servet llegó a Ginebra, donde gobernaba Calvino, él no creía en la Trinidad. Podemos estar en desacuerdo con Servet porque no creía en la Trinidad, pero nosotros no pensamos que había que obligar a Servet a creer en la Trinidad, ¿o sí? Podemos tratar de dialogar y nos gustaría que lo entendiera, pero si él ha decidido no creer, no lo podemos obligar. ¿Qué hace Calvino y el Consejo de Ginebra? Quemarlo en la hoguera. Entonces, mientras las iglesias magisteriales te obligan a aceptar la doctrina y a pelearte con los que tienen otra doctrina, los reformistas españoles predican la concordia. A nadie podemos castigar porque cree algo diferente. Puede estar equivocado, no estamos diciendo que todos tienen la razón. Muchos están equivocados, pero no los podemos obligar a creer. Y mucho menos los podemos quemar y torturar y encarcelar. No se puede. Entonces vamos a estar unidos en todas las doctrinas fundamentales de la Biblia y no nos vamos a pelear por temas secundarios. Recuerden que ese fue el intento de Casiodoro de Reina de conciliar la doctrina de la Santa Cena entre calvinistas y luteranos, pero no lo logró porque ambas partes se le echaron encima y lo persiguieron, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras iglesias no aceptaban ni la tolerancia ni la concordia. La tolerancia nacida del amor, porque la tolerancia civil, la tolerancia que propugna el Estado, es otro tipo de tolerancia. Es una tolerancia política en aras de la paz y de la gobernabilidad. El cristiano no tiene ese tipo de tolerancia. El cristiano tiene una tolerancia surgida del amor. De lo contrario, no sería una tolerancia cristiana, ¿verdad? ¿Quiénes fueron algunos de estos importantísimos reformadores españoles? Juan de Valdés, Casiodoro de Reina, Antonio del Corro, que son los más importantes. Bien, ahora vuelvo al pasaje de Hechos, capítulo 2, y dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, los que están lejos y cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Notemos que estas palabras implican el concepto iglesia. Hemos dicho que el Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Curiosamente, en Hechos capítulo 2 no encontramos la palabra iglesia, me parece que no, ¿verdad? No está la palabra iglesia, pero está el concepto iglesia. ¿Por qué? Primero porque dice, para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? ¿Del Espíritu Santo a secas? El bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 1. Acuérdense que Lucas va a usar sinónimos, pero siempre se va a referir a una bendición.
esa que está en el capítulo 1, versos 4 y 5. Ustedes oyeron de Juan la promesa que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Sí, hay muchas promesas de Dios. Tenemos la promesa del perdón de los pecados, tenemos la promesa de la vida eterna, tenemos la promesa de que Él nunca nos va a abandonar. Hasta Biblia de promesas hay por allí. Pero esta promesa, en el lenguaje de Lucas, a la que Lucas se está refiriendo aquí, es una muy precisa: ser bautizado con el Espíritu Santo, recibir la unción del profeta, del sacerdote, del rey. Esa es la promesa. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿No decía Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne? ¿Y no la acaba de citar esa profecía Pedro? ¿No es Pedro coherente en su sermón? En este caso en su llamamiento, cuando dice la promesa es para todos. ¿Y quiénes son todos? Pues todavía no aparecía esta vacilada del lenguaje incluyente, pero Pedro se toma la molestia de especificar quiénes son todos. Todos son ustedes y también sus hijos y los que no vivan por aquí y los que no hayan nacido, todos los que en un futuro Dios llame, esos son destinatarios de la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para quién, hermanos y hermanas, es el bautismo del Espíritu Santo? Alcen su mano, sí, perdónenme que les pida eso. ¿Para quién es? Si es para usted, alce la mano. Es para todos. Es para todos. Por parte de Dios es para todos. Si alguien no lo quiere, no le interesa, bueno, es otra cosa. Por parte de Dios, la promesa es para todos. ¿Sí? Aquí ya está el concepto de iglesia. ¿Por qué? Primera, porque toda carne que recibe el Espíritu de Dios está siendo considerada parte del pueblo elegido. Y ese es un sinónimo de iglesia. Porque todos los que están lejos y los que Dios llamare expresan la universalidad de la iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Solo comunidad apostólica. Los que vienen a Luis Braille, número no sé qué. ¿Qué número es? 104. ¿Solo esa es la iglesia? Si no vienen aquí, perdónenos, no son verdaderos cristianos. ¿Así es? No. Hay grupos que así lo dicen, Hay iglesias donde está prohibido visitar otras. No puedes visitar otra iglesia, no puedes oír otras predicaciones. Aquí está la verdad. Si usted está en una de esas, sálgase. Hay grupos, y perdón que lo diga por nombre, como los testigos de Jehová. Si uno no es testigo de Jehová en su concepto, uno no es del pueblo escogido. ¿Sí? Ahí está el problema cuando identificamos la iglesia con un grupo X. Ese error lo cometió la Iglesia Católica. Si no mal recuerdo, el Papa Bonifacio VIII va a decir que fuera de la Iglesia Católica, de la sujeción al romano pontífice, no hay salvación. Entonces allí no estamos hablando de la universalidad de la iglesia, sino de esta institución, es la única iglesia, y si no estás en esta institución, pues no estás. Eso en el libro de los Hechos no existe. Los samaritanos se convirtieron y los de la institución de Jerusalén ni siquiera sabían. En el libro de Hechos no hay institución. La iglesia se va a empezar a convertir en institución después del siglo II. En la época apostólica, ¿qué es la iglesia? Una comunión de hermanos.
no hay credenciales, no hay inscripciones, no hay nada. O sea, una comunión de hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Cómo empieza primera carta a los Corintios? A los santos que están en Corinto, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la iglesia. Entonces la iglesia no es la iglesia metodista, no es la iglesia católica, no es la iglesia presbiteriana, no son los mormones, no son los testigos. La iglesia son las personas de esos grupos o de cualquier otro o de ningún grupo que invoquen a Jesucristo, que hayan sido llamados por Dios, cerca o lejos, ahora o en el futuro. ¿De acuerdo? A los que Dios llamare, la palabra eclesia, iglesia en griego, se quedó sin traducir, ¿verdad? Iglesia, eclesia. Pero eclesia era un grupo de personas, una asamblea de personas que están aparte para una tarea o por alguna razón. En las ciudades griegas era el grupo de varones libres que decidía los destinos de la ciudad. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la eclesia es el grupo de los llamados a salir de Egipto. Es el grupo que va caminando por el desierto y están llamados a poseer la tierra prometida. De los llamados a ser pacto de una alianza con Dios, o parte de una alianza con Dios. ¿Sí? Entonces ya está aquí el concepto iglesia. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? ¿Llamare a qué? A salir de Egipto. Por eso pedí al hermano Dani que al principio del culto nos leyera el pasaje del Éxodo, ¿no? El paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo es el equivalente del bautismo en agua. Es el momento en que los llamados están saliendo y se están convirtiendo en la asamblea que camina por el desierto y que ha sido llamada a ser el pueblo de la alianza y que ha sido llamado a poseer la tierra prometida. Aquí está el concepto iglesia. Pero además, si la promesa del Espíritu Santo es para nosotros, quiere decir que nosotros nos convertimos en templo de Dios. Todas las personas llamadas, todas las personas convertidas, tienen el Espíritu Santo. Y por eso la asamblea como totalidad es el templo de Dios. Y hemos insistido que los actualmente llamados templos no son templos, son auditorios. Y algunos muy bonitos o muy grandes. Ojalá que Dios nos dé uno muy grande y muy bonito. Pero el templo somos nosotros. El templo somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos la asamblea, somos el templo viviente, el templo escatológico que se convierte en la ciudad de oro en la nueva tierra. ¿Sí me explico? Ahora, entonces el Espíritu Santo tiene dos tareas con nosotros. Su primera tarea es ayudarnos en la conversión, producir en nosotros la nueva criatura por la cual somos hijos de Dios. Ahí el Espíritu trabaja como espíritu de adopción, nos hace hijos de Dios. Pero a los que ya somos hijos de Dios y bautizados en agua, el Espíritu Santo quiere darnos una segunda bendición. Es el bautismo con Espíritu Santo. No con agua, sino con Espíritu Santo, que es sumergirnos no en el agua física, sino en su persona, de tal manera que ya tengamos la unción del sacerdote y del profeta, para, Hechos 1:8, ser testigos. Testigos poderosos con la vida, con la palabra, con el respaldo de las señales de quién es Cristo. ¿Sí? Dos tareas del Espíritu Santo con nosotros.
La promesa es para todos. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Yo le puse al título, salida de la sociedad perversa. Esta generación, ¿qué significa? Hablar de nuestra generación significa hablar de nuestros contemporáneos. Voy a leer el texto en griego, si me ayudan en la pantalla, por favor. El verso 40 es el que estamos ahora subrayando. Heteris te logis pliosin dimartirato que parekali aftus legon sogite aposti geneatis scolias taftis. Es exactamente este 40. Con otras muchas palabras, heteris te polis, distintas palabras, testificaba y exhortaba diciéndoles, sean salvos o salgan de esta generación perversa, de esta época que les ha tocado vivir. Sinónimos. La perversa generación, ¿qué es? Mis contemporáneos. Otro sinónimo, el molde del mundo. Otro sinónimo, la sociedad pervertida. ¿Y qué quiere decir salir? ¿O qué quiere decir el molde del mundo? Primero, cuando nosotros nos convertimos, huimos o salimos o nos salvamos del castigo, de la pena que recibirá la generación perversa. Esta generación perversa es perversa en todo, Cuando uno es adolescente, si es que, bueno, todos fuimos adolescentes, ¿no? La adolescencia se caracteriza, entre otras cosas, por el deseo de componer el mundo, ¿no? Y a veces pensamos que el mal es esto por aquí y esto por allá. Conforme crecemos y nos enteramos de cómo funciona la sociedad, el sistema, la economía, la política, nos damos cuenta que la perversidad está en todas partes, por todos lados. No se ve ningún remedio, ninguna esperanza, ¿no? Por tanto, de esta generación, nuestros coetáneos, todos los que no acepten a Jesús como su Salvador y mueran, ¿qué van a sufrir? La pena eterna. Cuando dice sed salvos de esta perversa generación, la primera cosa, voy a mencionar tres, la primera cosa de la que vamos a ser salvos es de la condenación hacia la que esta generación camina. Eso ya es una gran ganancia, ¿no? Creer, convertirme, bautizarme, ya me está permitiendo salir o ser salvo de esta perversa generación. En primer lugar, de la pena que espera a esta generación perversa. En segundo lugar, salir o ser salvo de esta generación es apartarse de la influencia, No es apartarse físicamente. Se ha cometido muchas veces ese error. Yo no me junto con nadie que no sea de la iglesia. Bueno, eso está muy difícil, ¿no? Hay pastores que solo viven en el ámbito eclesiástico, ya no trabajan en otra cosa, no conocen otro tipo de gente y empiezan a perder de vista lo que está pasando en el mundo. Igualmente, a partir del siglo II y del III y el IV más, la gente se fue a vivir como ermitaña a algún monte o en los conventos para apartarse de la perversa generación. ¿Eso es lo que quiere decir Jesús con apartarse de la perversa generación? No.
No quiere decir que hagamos nuestra colonia, vamos a comprar un terreno muy grande y vámonos a vivir todos juntos. Vamos a poner nuestras propias escuelas y nuestros propios trabajos y ya no nos vamos a juntar con nadie del mundo. Eso no quiere decir, porque recuerde que el problema del pecado está en el corazón de cada uno de nosotros. Los que se enclaustran allá en el monasterio, se llevan su pecadito ahí, y luego adentro del monasterio, bueno, ¿a qué les cuento? Acuérdense que hasta monjas emparedadas para ocultar su embarazo, ¿no? Y muchos otros crímenes. Es que yo quiero apartar a mis hijos del mundo. Pues mire, su lindo bodoquito trae su pecado en su corazón. El problema no está en el mundo, no está en el diablo, en primer lugar está en el corazón mío y de mis bodoquitos. ¿Sí? No hay exención allí. No, es que el mío es diferente. Claro que no, hermano. No te engañes. Los padres son los últimos en darse cuenta del diablillo que tienen. Cuidado. Apartarse de la generación perversa no es dejar de trabajar y de influir y de ser sal que impide la putrefacción. No es dejar de trabajar por la transformación social. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero entonces, ¿qué quiere decir ser salvos? No permitir que nos influyan. Nosotros tenemos que convivir, tenemos que hacernos amigos y tenemos que demostrar el amor al no cristiano, al no creyente, a todo tipo de persona, a la persona decente, al drogadicto, al vagabundo, al homosexual, al chavo banda, al narcotraficante. ¿Usted está diciendo que lo amemos? Sí, tenemos que amarlos. Aquí la pregunta es, ¿quién influye a quién? ¿Quién le testifica a quién? ¿Quién ministra a quién? Si al convivir con mi familia no cristiana, con mis amigos o compañeros de trabajo o de escuela no cristianos, ellos me influyen a mí, no he sido salvo de esta perversa generación. Si soy yo quien les influye, quien les da ejemplo, quien a pesar de que no quieran, van a ver en mí una luz cuando lo necesiten, entonces estoy siendo salvo de esta perversa generación. ¿Sí se ve? Por eso cité Romanos 12, ¿no? Dice, no tomen la forma del molde de este mundo, renueven su entendimiento, renueven el entendimiento. Miren, renovar el entendimiento no quiere decir adoptar las ideas más nuevas que el mundo está enarbolando. Porque he escuchado a algunos supuestos cristianos que defienden estas cosas como la ideología de género y dicen, es que hay que renovar la mente. Sí, pero renovar la mente no es ponerla al día con las ideologías o falsas concepciones que el mundo tiene. Eso no es renovar la mente, eso es retorcer la mente. Renovar la mente es pensar como la Biblia nos enseña a pensar. Precisamente rompiendo los moldes del mundo. Uno tendría que preguntarse por qué los cristianos tendríamos que suponer que las ideologías incluyentes también deberían hacer una interpretación incluyente de la Biblia, si todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿No sería ya para despertar nuestra sospecha? Vamos a leer la Biblia de manera que todo el mundo está de acuerdo. Cuando a Jesús lo persiguieron, cuando Jesús advirtió que si en el árbol verde hacían esas cosas, ¿qué harían en nosotros? ¿Leña seca? Si todo el mundo simpatiza con mi doctrina, debo de sospechar. Algo no está bien. Porque la manera de pensar del mundo y la manera de pensar del diablo no es bravo los cristianos, qué bien los cristianos.
Cuidado. La tercera manera es que seremos salvos del daño que la perversa generación nos inflija. Hay que reconocer que tiene el poder de hacernos daño. ¿Esta generación perversa puede corrernos del trabajo? Sí. ¿Puede quitarnos a nuestros niños? Sí. ¿Puede clausurarnos la iglesia? ¿Puede llevarnos a la cárcel? ¿O como a los hermanos de Chiapas, pueden quitarnos todo, expulsarnos, lincharnos? ¿Pueden? ¿Y aún así seremos salvos? ¿Por qué? Porque cuando morimos por Cristo, estamos venciendo. Cuando sufrimos por Cristo, y si llegamos a tener el privilegio de estar en una cárcel o de morir por Cristo, hemos vencido. Hemos vencido. Si nos dejamos engatusar y arrastrar por la manera de pensar del mundo y nos sentimos populares, exitosos, aceptados, no hemos vencido. Estamos derrotados. Solamente si por causa de Cristo estamos siendo perseguidos, hemos vencido. Entonces, 3 formas de ser salvos de esta perversa generación. Primero, no vamos a ir al infierno. Segunda, nosotros los influimos a ellos, no ellos a nosotros. Y tercero, aunque nos maten, nosotros somos victoriosos. Conclusión: la iglesia es la asamblea de los llamados a salir, el éxodo. Todos los que hemos salido de la vida de perdición, en la conversión y pasamos el Mar Rojo en nuestro bautismo, nos encontramos en el monte Sinaí, el bautismo con el Espíritu Santo, donde la ley se inscribe en nuestros corazones. Y como iglesia, como asamblea, igual que el pueblo de Israel, caminamos por el desierto hasta la tierra prometida, que es la vida de la resurrección. Y allí habremos llegado a nuestra meta. Somos peregrinos, somos una asamblea peregrina, somos un pueblo nómada, un pueblo errante. No somos de este mundo, somos los llamados, estamos invitados. No solo estas personas que oyeron a Pedro, nosotros estamos invitados hoy a esta última frase del verso 40. Sed salvos de esta perversa generación. Amén.